¿Sabías que algunas de las obras de arte más famosas esconden mensajes secretos? Desde códigos ocultos en la Última Cena de Leonardo da Vinci hasta símbolos misteriosos en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, en este video exploramos los mensajes encriptados y teorías sorprendentes que han desconcertado a historiadores y expertos durante siglos. Algunas de estas curiosidades han sido descubiertas recientemente, y una en particular cambiará por completo la forma en que ves el arte. No te lo pierdas. En este video descubrirás el mensaje oculto en la Última Cena, el sorprendente código secreto en la Capilla Sixtina, los detalles escondidos en el Jardín de las Delicias, el misterio de la Mona Lisa, el patrón matemático en la noche estrellada. Déjanos en los comentarios cuál de estos mensajes te sorprendió más. Y si conoces alguna otra obra de arte con secretos ocultos, cuéntanos para incluirla en un próximo video. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana para más contenido fascinante sobre historia, arte y misterios del mundo. Los secretos de la Última Cena. Leonardo da Vinci. La Última Cena es una de las pinturas más enigmáticas y estudiadas de todos los tiempos. Fue creada por Leonardo da Vinci entre 1495 y 1498 en el convento de Santa María del Grazie en Milán, Italia. Esta obra representa la escena bíblica en la que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Pero lo que hace que esta pintura sea realmente fascinante no es solo su perfección artística, sino los misterios y mensajes ocultos que muchos creen que da Vinci dejó en ella. A lo largo de los años, investigadores, historiadores del arte y teóricos han analizado cada detalle de la obra, revelando supuestos símbolos ocultos, códigos secretos y significados inesperados. Hoy exploraremos algunos de los misterios más sorprendentes de la Última Cena que te harán verla con otros ojos. 1. ¿Es María Magdalena en lugar del apóstol Juan? Uno de los misterios más populares sobre la Última Cena es la teoría de que el apóstol Juan, que aparece a la derecha de Jesús en la pintura, en realidad es María Magdalena. Esta idea fue popularizada por el libro El Código da Vinci de Dan Brown y ha generado un intenso debate. Si observamos la figura de Juan, notamos que tiene facciones delicadas, una postura suave y cabello largo, lo que podría hacer que pareciera una mujer. Además, la separación entre Juan y Jesús crea una forma de V, lo que algunos interpretan como un símbolo del cáliz o del principio femenino en la espiritualidad. Los defensores de esta teoría argumentan que Da Vinci, con su mente rebelde y su inclinación por ocultar mensajes en sus obras, pudo haber dejado pistas de que María Magdalena tenía un papel más importante en la historia de Jesús del que la Iglesia reconocía. Por otro lado, los historiadores del arte señalan que era común en el Renacimiento representar a Juan con rasgos delicados, ya que se le consideraba el discípulo más joven y cercano a Jesús. Entonces, ¿es realmente María Magdalena o simplemente el estilo artístico de la época? 2. La partitura musical oculta en la pintura. En 2007, el músico italiano Giovanni Maria Pala hizo un descubrimiento sorprendente: la Última Cena podría contener una partitura musical escondida. Si se observa la pintura y se trazan líneas imaginarias a través de las manos de los apóstoles y los panes sobre la mesa, estos podrían representar notas musicales en un pentagrama. Cuando estas notas se tocan de derecha a izquierda, que era la forma en que Da Vinci escribía, producen una breve melodía que se asemeja a un requiem o un himno sagrado. Esto ha llevado a especulaciones sobre si Da Vinci quiso incluir un mensaje musical secreto en su obra. Dado que el artista tenía un profundo conocimiento de la música y la matemática, no sería sorprendente que hubiera dejado una composición escondida a la vista de todos durante más de 500 años. ¿Crees que fue intencional o simplemente una coincidencia? 3. La mano misteriosa con un cuchillo. Si observamos la pintura con atención, notaremos un detalle inquietante: hay una mano con un cuchillo que parece no pertenecer a nadie. Esta mano aparece entre Pedro y Judas, sosteniendo un cuchillo con una posición extraña. Algunos historiadores sugieren que es la mano de Pedro, ya que en los evangelios él es descrito como impulsivo y agresivo, y más tarde cortaría la oreja de un soldado en el arresto de Jesús. Otros teóricos creen que la mano representa una amenaza oculta, simbolizando la traición y la violencia que vendría después de esta cena. También se ha dicho que esta extraña mano podría haber sido un error de composición de Da Vinci, aunque dado su nivel de precisión, esto parece poco probable. ¿Qué piensas? ¿Es una representación simbólica o un mensaje más profundo que aún no comprendemos? 4.
La ausencia del cáliz sagrado en casi todas las representaciones de la Última Cena. Jesús sostiene o señala un cáliz, el Santo Grial, el cual se considera el recipiente sagrado donde se sirvió el vino en la Eucaristía. Sin embargo, en la pintura de Da Vinci, no hay un cáliz visible. En su lugar, Jesús tiene las manos extendidas sobre la mesa, con un gesto que algunos interpretan como una sugerencia de que él mismo es el verdadero cáliz. Esta ausencia ha sido utilizada por los teóricos de conspiraciones para argumentar que Da Vinci podría haber estado insinuando que el Santo Grial no era un objeto físico, sino una metáfora de la descendencia de Jesús. ¿Fue una omisión intencional para dejar un mensaje oculto o simplemente una elección artística? 5. La perspectiva y el punto de fuga en la cabeza de Jesús. Uno de los elementos más impresionantes de la Última Cena es la maestría de Da Vinci en la perspectiva. La pintura utiliza un punto de fuga que dirige la mirada del espectador directamente a la cabeza de Jesús, enfatizando su importancia como figura central. Esto no solo demuestra el conocimiento matemático del artista, sino que también refuerza la idea de que todo en la pintura fue calculado al detalle. Algunos creen que esta técnica también podría esconder un mensaje, al hacer que todos los elementos de la pintura apunten hacia Jesús. Da Vinci podría estar diciendo que la verdadera clave de la escena no está en los símbolos ocultos, sino en el propio Cristo. Conclusión y reflexión final. La Última Cena de Leonardo da Vinci es mucho más que una simple representación religiosa. Está llena de detalles, simbolismos y misterios que han intrigado a expertos durante siglos. Desde la posible presencia de María Magdalena, la partitura musical oculta, la mano misteriosa con el cuchillo, la ausencia del cáliz y la perfección de la perspectiva, esta obra sigue generando preguntas y teorías. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Da Vinci realmente dejó estos mensajes ocultos o son solo interpretaciones modernas? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos si conoces otros misterios en obras de arte famosas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana para más contenido como este. Los secretos de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel. La Capilla Sixtina es una de las obras más impresionantes del Renacimiento y un símbolo de la grandeza del arte occidental. Ubicada en la Ciudad del Vaticano, su techo fue pintado por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, por encargo del Papa Julio II. A simple vista, los frescos representan escenas bíblicas del Génesis, pero muchos expertos han descubierto que Miguel Ángel pudo haber ocultado mensajes secretos en su obra. Algunos de estos detalles han generado teorías fascinantes sobre su verdadera intención, su relación con la Iglesia y su conocimiento en diversas áreas, como la anatomía humana. En este video, exploraremos los mensajes ocultos en la Capilla Sixtina que desafían la interpretación tradicional de esta obra maestra. El cerebro humano en la creación de Adán. Una de las imágenes más icónicas de la Capilla Sixtina es la creación de Adán, en la que Dios, rodeado por un grupo de ángeles, extiende su mano hacia Adán para darle la chispa de la vida. Sin embargo, en 1990, el neurocirujano Frank Meshberger propuso una teoría sorprendente. El manto que rodea a Dios y a los ángeles tiene una forma que coincide con la estructura del cerebro humano. Si observamos los contornos y los pliegues, podemos ver una similitud clara con el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Esta interpretación ha llevado a especulaciones sobre el mensaje oculto de Miguel Ángel. Algunos creen que quiso insinuar que Dios no solo da vida, sino también inteligencia y conocimiento. Otros piensan que podría ser una crítica velada hacia la Iglesia, sugiriendo que la mente humana es la verdadera fuente de iluminación, más allá de la religión. Miguel Ángel tenía un profundo conocimiento de la anatomía humana, adquirido durante sus estudios de disección de cadáveres en secreto. Por eso, no es descabellado pensar que pudo haber escondido estos símbolos dentro de su obra. Otro cerebro oculto en la separación de la luz y la oscuridad. En otra de las escenas del techo de la Capilla Sixtina, la separación de la luz y la oscuridad, se ha identificado otro posible mensaje anatómico oculto. En esta imagen, Dios aparece con los brazos levantados, separando la luz de la oscuridad. Si se observa con detalle, el cuello de Dios tiene una forma extraña, con sombras y líneas que parecen anormales. Varios especialistas han señalado que esta representación coincide con un corte anatómico del cerebro humano visto desde abajo. Este descubrimiento refuerza la idea de que Miguel Ángel estaba obsesionado con la anatomía y que pudo haber insertado mensajes relacionados con la inteligencia y la razón dentro de un contexto religioso.
La posible crítica a la Iglesia en el juicio final. El fresco del juicio final, pintado por Miguel Ángel entre 1536 y 1541 en la pared del altar de la Capilla Sixtina, también contiene detalles intrigantes que podrían revelar su visión crítica sobre la Iglesia. En la parte inferior de la pintura, San Bartolomé sostiene su propia piel, lo que se interpreta como una referencia a su martirio. Sin embargo, el rostro de la piel es el propio autorretrato de Miguel Ángel. Algunos historiadores creen que esto representa su angustia o su sufrimiento personal dentro del ambiente religioso. Otro detalle polémico es la figura de Minos, el juez del inframundo, que aparece en el infierno con orejas de burro. Curiosamente, su rostro es el del cardenal Biagio da Cesena, un hombre que criticó duramente la obra de Miguel Ángel por su desnudez y falta de decoro. Se dice que, al ver esta burla, el Papa Pablo III se rió y decidió no cambiar nada de la pintura. Este episodio muestra que Miguel Ángel no tenía miedo de desafiar a las figuras de autoridad y que utilizaba su arte para expresar sus propias opiniones y sentimientos. La estructura oculta de un riñón en la escena de Dios separando las aguas. Otro hallazgo fascinante dentro de la Capilla Sixtina se encuentra en la escena de la separación de las aguas y la tierra. En esta imagen, Dios aparece con una túnica roja flotando a su alrededor. Un estudio realizado por el urólogo americano Garabé de Knoyan en 2010 sugiere que la forma de la túnica de Dios tiene una notable semejanza con la estructura de un riñón humano. Este hallazgo cobra sentido si consideramos que Miguel Ángel sufrió problemas renales durante su vida, por lo que pudo haber querido incluir un símbolo relacionado con su propia experiencia personal. Al igual que con los cerebros ocultos en otras partes del fresco, esta posible referencia anatómica refuerza la teoría de que Miguel Ángel incorporó conocimientos científicos dentro de su obra religiosa. Conclusión: la Capilla Sixtina no solo es una obra maestra del arte, sino que también es un enigma lleno de simbolismos y mensajes ocultos. Desde el cerebro humano en la creación de Adán, pasando por las críticas ocultas en el juicio final, hasta las posibles referencias a la anatomía en otras escenas, Miguel Ángel pudo haber dejado pistas sobre su visión del mundo y sus pensamientos sobre la Iglesia. ¿Crees que estos mensajes ocultos fueron intencionales o son solo coincidencias? ¿Qué otros detalles crees que podríamos descubrir en esta obra? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre arte, historia y misterios. Los secretos del Jardín de las Delicias. Hieronymus Bosch. El Jardín de las Delicias es una de las pinturas más enigmáticas y fascinantes de la historia del arte. Creada por el pintor holandés Hieronymus Bosch a finales del siglo XV o principios del siglo XVI, esta obra se encuentra actualmente en el Museo del Prado, en Madrid. El tríptico, compuesto por 3 paneles, representa una compleja narrativa visual llena de simbolismo y detalles misteriosos. La pintura ha sido objeto de múltiples interpretaciones, desde advertencias morales sobre los pecados humanos hasta posibles referencias a conocimientos ocultos y mensajes cifrados. En este video, exploraremos los secretos y enigmas escondidos en el Jardín de las Delicias y las teorías que han surgido en torno a su significado. La estructura del tríptico y su posible significado. La obra se divide en 3 paneles principales. El panel izquierdo representa el paraíso, con la creación de Adán y Eva bajo la mirada de Dios. La escena es pacífica, con animales exóticos y un paisaje armonioso. El panel central muestra una escena caótica y vibrante, donde humanos y criaturas fantásticas interactúan en un paisaje surrealista. Algunos la interpretan como un paraíso terrenal, mientras que otros creen que representa la humanidad entregada al pecado y al hedonismo. El panel derecho es una visión del infierno, donde se observan tormentos espantosos y figuras grotescas castigando a los pecadores. La disposición de los paneles ha llevado a muchos historiadores del arte a sugerir que la pintura es una advertencia sobre las consecuencias del pecado. Sin embargo, su simbolismo sigue siendo un misterio, ya que Bosch nunca dejó explicaciones escritas sobre su significado. El enigmático mensaje musical en el infierno. Uno de los detalles más sorprendentes del Jardín de las Delicias se encuentra en el panel del infierno, donde aparece una extraña partitura musical escrita sobre las nalgas de un personaje torturado. Este hallazgo llamó la atención de músicos e investigadores, quienes han intentado transcribir la melodía. En 2014, una estudiante de música llamada Amelia Ambrick logró interpretar la partitura, convirtiéndola en una composición real. Algunos la han llamado la canción del infierno y aunque su sonido es simple, el hecho de que Bosch incluyera música en su obra sigue siendo un enigma. ¿Por qué Bosch decidió incorporar una partitura en una escena infernal?
Algunos creen que es una burla a la música secular de la época, mientras que otros piensan que podría tener un significado oculto aún por descubrir. Criaturas extrañas y su posible simbolismo a lo largo de la pintura. Bosch introdujo una gran cantidad de criaturas extrañas que parecen sacadas de un sueño o una pesadilla. Muchas de estas figuras combinan partes humanas, animales e incluso objetos inanimados, lo que ha llevado a especulaciones sobre su significado. Algunas interpretaciones sugieren que estas criaturas representan los pecados humanos y sus consecuencias. Por ejemplo, en el panel del infierno se puede ver a un hombre con cabeza de pájaro, identificado a menudo como el príncipe del infierno, devorando a las almas condenadas. Otros personajes tienen rostros aterradores y formas grotescas que podrían simbolizar el caos y la corrupción moral. Otra teoría interesante es que Bosch pudo haberse inspirado en conocimientos alquímicos y esotéricos, representando un universo simbólico que solo los iniciados podrían comprender. Aunque no hay pruebas directas de que el pintor estuviera involucrado en estas prácticas, su obra sugiere una visión del mundo compleja y llena de significados ocultos. Figuras humanas en actitudes inquietantes en el panel central. Se pueden ver múltiples figuras humanas interactuando en formas que han generado controversia. Muchas de estas personas aparecen desnudas, participando en actos que han sido interpretados como simbolismos del deseo y la lujuria. Algunas posturas y agrupaciones han llevado a pensar que Bosch quería retratar una humanidad perdida en la tentación y la irresponsabilidad. En la parte inferior del panel, se pueden ver figuras encerradas dentro de burbujas transparentes, lo que algunos creen que representa la fragilidad de la felicidad terrenal. Otros detalles, como humanos montando animales extraños o figuras gigantescas emergiendo del agua, han sido interpretados como representaciones del desorden y el caos que preceden a la condena eterna. ¿Un mensaje oculto sobre la naturaleza humana? A pesar de las múltiples interpretaciones, el verdadero significado del Jardín de las Delicias sigue siendo un misterio. Algunos historiadores del arte creen que Bosch estaba transmitiendo un mensaje moralista, advirtiendo sobre los peligros de los placeres terrenales y la inevitable caída en el infierno. Sin embargo, otros estudiosos han sugerido que la pintura podría tener una visión más ambigua de la condición humana, mostrando tanto su belleza como su decadencia sin necesariamente condenarla. En este sentido, la obra no solo sería una advertencia, sino una exploración de la dualidad del ser humano. Conclusión: El Jardín de las Delicias es una obra llena de simbolismos, mensajes ocultos y enigmas que siguen desconcertando a los expertos. Desde la extraña partitura musical en el infierno hasta las criaturas grotescas y las figuras humanas en situaciones enigmáticas, cada detalle de esta pintura parece esconder un significado más profundo. ¿Crees que Bosch quiso enviar un mensaje codificado sobre el destino de la humanidad o simplemente representó un mundo imaginario sin intención de ser descifrado? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más secretos ocultos en el arte y la historia. Los secretos de la Mona Lisa. Leonardo da Vinci. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es la pintura más famosa del mundo. Creada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506, ha sido objeto de innumerables estudios, teorías y especulaciones. Su enigmática sonrisa, su mirada enigmática y la maestría técnica de Leonardo la convierten en una obra única. Pero más allá de su belleza, la Mona Lisa esconde varios misterios que han desconcertado a historiadores, científicos y amantes del arte durante siglos. Algunos de estos secretos han sido revelados con tecnología avanzada, mientras que otros siguen siendo un enigma. En este video, exploraremos los mensajes ocultos y los misterios más sorprendentes de la Mona Lisa. ¿Quién era realmente la Mona Lisa? La identidad de la mujer retratada en la pintura ha sido un tema de debate durante siglos. La teoría más aceptada es que se trata de Lisa Gherardini, esposa de un comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo, de ahí el nombre La Gioconda. Sin embargo, otras teorías han sugerido que la modelo podría haber sido una amante secreta de Leonardo, su madre o incluso un autorretrato del propio artista en versión femenina. Algunos expertos han analizado los rasgos faciales de la pintura y han encontrado similitudes con los autorretratos de Da Vinci, lo que ha llevado a especulaciones sobre un posible mensaje simbólico en la obra. Si Leonardo realmente utilizó su propio rostro como referencia, ¿qué quiso transmitir con ello? Algunos creen que esto podría estar relacionado con su fascinación por la dualidad entre lo masculino y lo femenino o con la búsqueda de un ideal de belleza perfecto.
Las iniciales ocultas en los ojos. En 2010, investigadores del Comité Nacional para el Patrimonio Cultural de Italia realizaron un análisis detallado de la pintura y descubrieron pequeñas letras y números ocultos en los ojos de la Mona Lisa. Según los expertos, en el ojo derecho se pueden ver las letras 55, que podrían ser las iniciales de Leonardo da Vinci. En el ojo izquierdo, se encontraron marcas más difíciles de descifrar, aunque algunos creen que podrían ser símbolos o números que aún no han sido interpretados completamente. Este hallazgo ha generado nuevas preguntas sobre si Da Vinci dejó un mensaje secreto dentro de la pintura. ¿Era simplemente su firma oculta o una clave para un significado más profundo? La enigmática sonrisa y su efecto óptico. Uno de los aspectos más fascinantes de la Mona Lisa es su enigmática sonrisa. Dependiendo del ángulo desde el que se observe, la expresión de su rostro parece cambiar. Los científicos han explicado este efecto como resultado de una técnica conocida como sfumato, desarrollada por Da Vinci. Mediante la superposición de capas de pintura casi imperceptibles, el artista logró crear una transición suave entre luces y sombras, dando la ilusión de movimiento en la expresión facial. Este efecto óptico ha sido estudiado por neurocientíficos, quienes han descubierto que la sonrisa de la Mona Lisa parece desaparecer cuando se mira directamente a su boca y reaparece cuando se observa su rostro periféricamente. Esto podría explicar por qué su expresión resulta tan intrigante y subjetiva. Un paisaje imposible en el fondo. Otro misterio de la pintura es el extraño paisaje que aparece detrás de la Mona Lisa. A primera vista, parece un paisaje natural, con montañas, ríos y caminos sinuosos. Sin embargo, cuando se analiza con más detalle, se observa que las dos mitades del fondo no coinciden en perspectiva. El lado derecho de la pintura parece estar en un nivel diferente al del lado izquierdo, lo que crea una sensación de asimetría y desconcierto. Algunos historiadores creen que este efecto fue intencional y que Da Vinci quiso representar un paisaje irreal, casi onírico, para reforzar el misterio del retrato. Otras teorías sugieren que podría ser una referencia filosófica o incluso un mensaje oculto sobre la percepción del mundo. ¿Es el fondo de la Mona Lisa una simple fantasía artística o un enigma aún por descifrar? Los secretos de las capas ocultas. Con el avance de la tecnología, los expertos han utilizado escáneres infrarrojos y rayos X para analizar la pintura en profundidad. Estos estudios han revelado varias capas ocultas debajo de la imagen final, lo que indica que Leonardo realizó múltiples modificaciones antes de completar la obra. Algunas de las diferencias encontradas incluyen cambios en la posición de las manos, el ajuste del velo y variaciones en la expresión facial. Esto sugiere que la Mona Lisa pudo haber sido alterada a lo largo del tiempo, quizás para perfeccionar su efecto enigmático. Además, algunos investigadores creen que Leonardo pudo haber ocultado mensajes cifrados en estas capas inferiores, aunque hasta ahora no se ha encontrado una prueba definitiva. Conclusión: la Mona Lisa es mucho más que un simple retrato. Con sus múltiples capas de significado, su enigmática sonrisa y sus posibles mensajes ocultos, sigue siendo una de las obras más estudiadas y discutidas en la historia del arte. Desde las iniciales ocultas en sus ojos hasta la extraña perspectiva de su fondo, cada detalle parece haber sido cuidadosamente diseñado por Da Vinci para desafiar nuestra percepción y despertar nuestra curiosidad. ¿Qué opinas sobre estos misterios? ¿Crees que Leonardo dejó un mensaje secreto en la pintura o son solo interpretaciones modernas? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando más secretos ocultos en el arte y la historia. Los secretos de la noche estrellada. Vincent van Gogh. La noche estrellada es una de las pinturas más icónicas y enigmáticas de la historia del arte. Creada en junio de 1889 por Vincent van Gogh mientras estaba internado en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole, en Francia, esta obra ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Con su cielo turbulento, sus remolinos hipnóticos y su combinación de colores vibrantes, la noche estrellada transmite una intensa emoción, pero también esconde secretos fascinantes que han desconcertado a historiadores, científicos y amantes del arte. En este video, exploraremos los misterios ocultos en la noche estrellada, desde su posible significado hasta su relación con conceptos científicos avanzados. Un paisaje real con un toque imaginario. Uno de los aspectos más interesantes de la pintura es que Van Gogh no la creó a partir de una vista realista, sino que combinó elementos del mundo que veía con su imaginación. Desde su habitación en el asilo, el artista tenía una vista de Saint-Rémy-de-Provence, pero en la pintura incluyó detalles que no estaban realmente allí, como una aldea con una iglesia de estilo holandés.
Este detalle ha llevado a algunos historiadores a creer que Van Gogh estaba mezclando recuerdos de su infancia en los Países Bajos con la vista que tenía en Francia. Además, el ciprés gigante que se alza en primer plano parece conectar el cielo con la tierra, algo que muchos interpretan como una metáfora de la relación entre la vida y la muerte. En la época en que pintó La Noche Estrellada, Van Gogh estaba lidiando con graves problemas de salud mental, por lo que algunos creen que la obra refleja sus pensamientos sobre la eternidad y el más allá. Los misteriosos remolinos y su relación con la física. Uno de los detalles más fascinantes de la pintura es el patrón de los remolinos en el cielo. Durante mucho tiempo, estos movimientos han sido analizados por científicos, quienes descubrieron que se asemejan a un fenómeno conocido como turbulencia fluida. En 2004, un equipo de astrofísicos comparó La Noche Estrellada con imágenes tomadas por el telescopio Hubble y encontraron sorprendentes similitudes con los patrones de gas y polvo en el espacio. Esto ha llevado a la teoría de que Van Gogh pudo haber representado, de manera intuitiva, un fenómeno físico que aún no se comprendía completamente en su época. Este descubrimiento ha sido aún más sorprendente si se considera que Van Gogh no tenía conocimientos científicos avanzados. ¿Cómo pudo representar con tanta precisión un concepto matemático sin haberlo estudiado? Algunos creen que su agitación mental le permitía percibir patrones en la naturaleza de una manera única. La importancia del color y la emoción. Van Gogh tenía una teoría muy personal sobre el color y lo usaba para transmitir emociones más allá de la realidad visual. En La Noche Estrellada, el cielo está lleno de tonos azules profundos contrastados con amarillos y blancos brillantes, lo que crea una sensación de movimiento y dinamismo. El uso de estos colores también ha llevado a especulaciones sobre el estado emocional del artista. Algunos estudiosos creen que los tonos oscuros reflejan su melancolía y ansiedad, mientras que las estrellas brillantes representan un deseo de esperanza y trascendencia. A pesar de la intensidad de la escena, Van Gogh escribió en una de sus cartas a su hermano Theo que consideraba La Noche Estrellada un fracaso. Esto demuestra cómo su percepción de su propio arte no siempre coincidía con la genialidad que hoy le atribuimos. Influencias religiosas y filosóficas en la obra. Otro detalle intrigante de la pintura es su posible relación con la espiritualidad y la filosofía. Van Gogh creció en una familia religiosa y en algún momento quiso convertirse en pastor, aunque luego abandonó esa idea. Sin embargo, su interés por lo trascendental nunca desapareció. Algunos investigadores han sugerido que La Noche Estrellada refleja una visión mística del universo. En su correspondencia con su hermano, Van Gogh mencionó varias veces su fascinación por el cielo nocturno y la idea de la muerte como un viaje hacia las estrellas. Una posible referencia a la Biblia se encuentra en la cantidad de estrellas en la pintura. Se pueden contar 11 estrellas brillantes, lo que algunos han interpretado como una referencia al sueño de José en el Antiguo Testamento, donde 11 estrellas representan a sus hermanos inclinándose ante él. No se sabe si esta coincidencia fue intencional, pero es una de las muchas teorías que rodean la obra. Conclusión: La Noche Estrellada es mucho más que una simple pintura. Es una obra llena de emoción, misterio y posibles significados ocultos. Desde su conexión con la turbulencia fluida hasta sus referencias religiosas y filosóficas, la pintura sigue siendo un enigma para los expertos y un símbolo de la genialidad de Van Gogh. ¿Qué crees que quiso transmitir Van Gogh con esta obra? ¿Fue simplemente una expresión artística o tenía un mensaje más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más secretos ocultos en el arte y la historia. A lo largo de este análisis, hemos descubierto que algunas de las obras de arte más famosas de la historia esconden mensajes secretos, simbolismos enigmáticos y detalles que han desconcertado a expertos durante siglos. Desde los códigos ocultos en La Última Cena de Leonardo da Vinci hasta la posible representación de la turbulencia en La Noche Estrellada de Van Gogh, cada pintura nos revela que el arte no solo es una expresión estética, sino también un medio para transmitir ideas, emociones y, en algunos casos, conocimientos adelantados a su tiempo. Lo más fascinante de estas obras es que siguen generando debates y nuevas interpretaciones. ¿Realmente los artistas dejaron intencionalmente estos mensajes ocultos, o se trata de meras coincidencias? ¿Cuántos secretos quedan aún por descubrir en otras pinturas? Lo cierto es que el arte sigue siendo un lenguaje universal lleno de significados, capaz de trascender generaciones y desafiar nuestra forma de ver el mundo. Al analizar estas obras con una mirada más profunda, no solo apreciamos su belleza, sino que también nos acercamos a la mente de los genios que las crearon. ¿Qué opinas sobre estos mensajes ocultos?
¿Crees que aún hay enigmas sin resolver en la historia del arte? Déjanos tu comentario y suscríbete para seguir explorando los mayores misterios del mundo.